Buenos días. Recomenzamos con nuestro tema de álgebra lineal, vectores y valores propios. Y dicho eso, recapitulemos la definición inicial. ¿Sí? Todo va a partir de una matriz cuadrada A que va a pertenecer a las matrices a coeficientes reales de tamaño 1. Y recuerden que si coloco un solo quiere decir que son matrices cuadradas, ¿qué diferencia? Y dijimos que un lambda que pertenece a R. Después lo vamos a flexibilizar un poquito y vamos a decir, bueno, un lambda que podría también pertenecer a números complejos, pero en principio para nosotros un valor propio es un número real que satisface que existe un vector distinto de 0 en Rn, tal que cuando yo aplico la transformación A ese vector B, o dicho de otra forma, cuando multiplico ese vector B por A, esto me genera el mismo vector ponderado por el escalar lambda. ¿Ok? Y dijimos que a este valor lambda le íbamos a llamar valor propio, a este vector B le íbamos a llamar vector propio, y en realidad la clase pasada lo presenté de una manera completamente distinta. Y lo presenté diciendo, miren, tenemos esta matriz A y nos gustaría poder descomponer esta matriz A partir de una matriz P, una matriz diagonal y la inversa de la matriz P. Y el desarrollo que hicimos nos llevó a concluir que para que esto sea posible, esta matriz P debe estar construida por n vectores propios de A, o sea, por n vectores que satisfagan esta condición. Y que esta matriz T iba a capturar justamente los distintos lambdas que yo necesito para obtener esta condición. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, nosotros comenzamos hablando no de valores y vectores propios, sino comenzamos hablando de diagonalizar matrices. Y por diagonalizar entendemos reescribir nuestra matriz A como el producto de una matriz, una diagonal y la inversa de la matriz que está acá. ¿Sí? Vimos después, perfecto, que dijimos queremos hacer esto, nos encontramos que entonces era necesario que cada columna de P satisfaciera este sistema. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no conozco ni P, no conozco ni lambda ni P. Por lo tanto, cuando yo miro esta ecuación, yo tengo una ecuación para dos incógnitas. Y ahí en ese punto es donde yo les decía, viene una genialidad, porque esa genialidad nos dice, mira, esto es exactamente equivalente a decir que A menos lambda veces la identidad por B sea igual a 0. Y en el lenguaje de espacios vectoriales, eso es exactamente equivalente a decir B pertenece al núcleo de esta matriz o de esta transformación lineal. ¿Y qué es lo interesante? Que para que haya un B distinto de 0 en el núcleo de una matriz, nosotros sabemos que una condición adicional que podemos llegar es que esta matriz no sea invertible. Y mucho tiempo atrás, en el otro Chile, nosotros dijimos que para que una matriz no fuera invertible era equivalente con que su determinante fuera igual a 0. Entonces ahora yo tengo esta ecuación con dos incógnitas, pero puedo agregar otra ecuación independiente que es determinante de esta matriz igual a 0. ¿Sí? Y eso me llevó a escribir un algoritmo que está muy bien escrito en el apunte de diagonalización, y ese algoritmo de diagonalización es esencialmente paso 1, encuentren los valores propios de A encontrando las raíces de lo que llamamos el polinomio característico de A que corresponde al determinante de A menos lambda veces la identidad. ¿Sí? Paso 2, encuentre el kernel de cada para cada valor propio lambda encuentre el kernel de A menos lambda i. Entonces, ker de A menos lambda i para cada lambda. ¿Sí? Y paso 3, voy a verificar que es el mismo que tengo en la cabeza. Sí, es el mismo que tengo en la cabeza. Recopile todas las bases que encontró para estos núcleos, y esas bases, ¿cierto? Entonces decimos que si llamémosle beta i es igual a la base de ker de A menos lambda i por i, ¿sí?
juntamos en beta igual beta 1 unión beta 2 hasta beta k, suponiendo que encontramos k valores propios. Si este beta tiene n elementos, ¿sí? Uno diría, bueno, puedo reconstruir P con esos n elementos como columnas. ¿Sí? Ahora, antes de... un segundito. Quiero ver si... No, justamente ahí estamos. Ahora, este algoritmo que acá se propone no tiene por qué funcionar. Nada nos garantiza que este algoritmo funcione. De hecho, vimos dos ejemplos la clase pasada. Vimos que había un ejemplo con una matriz de 2×2 que creo que era la 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Y vimos que para esa matriz este algoritmo funciona. Y después vimos otro ejemplo para la matriz 0, 1, menos 1, 0. Y vimos que ahí el algoritmo no funciona. Y no funcionaba porque para el segundo ejemplo, el polinomio característico no tiene raíces reales. Por lo tanto, no tiene valores propios, así que nos quedamos detenidos acá. Y eso nos dice que no toda matriz a coeficientes reales se puede llevar a esa descomposición. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, lo que queremos aprender es bajo qué condiciones este algoritmo va a funcionar. O dicho de otra manera, bajo qué condiciones una matriz A es diagonalizable. ¿Sí? Y para ello, en la clase de hoy vamos a ver varios resultados técnicos que esencialmente nos van a permitir, en la clase siguiente, probar lo que en mi opinión es el gran teorema de álgebra lineal, y es que toda matriz simétrica es diagonalizable. En mi opinión, ese es un teorema extraordinario, porque la simetría de una matriz es una condición que parece muy... Bueno, es evidentemente muy fácil de verificar, ¿cierto? Si yo les doy una matriz y les pregunto si es simétrica o no, ustedes miran la diagonal, van viendo si corresponden los elementos. Y sin embargo, esa simple condición algebraica en el sentido del álgebra elemental, así de ver que los números son iguales, nos permite concluir que, primero, este algoritmo funciona, pero más a eso, que hay una estructura escondida detrás muy profunda. ¿Sí? Así que, y ese es como el último gran resultado del curso, y con eso terminamos la materia. Así que yo calculo que la próxima semana terminamos el curso sin problema. Ok. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer hoy día, o lo primero que vamos a probar hoy día, es lo que es el teorema 4 del capítulo. Y el teorema 4 dice lo siguiente. Dice, si tengo una matriz real, y para esa matriz real, lambda 1 hasta lambda k son valores propios, ¿sí? Y B sub i es vector propio asociado a lambda i, entonces la familia B sub 1 hasta B sub k son linealmente independientes. Y esto, primero que todo, justifica que si en el paso 3 encontramos que el aglomerado de las bases de los núcleos tiene n elementos, entonces ese aglomerado es una base de Rn, y por lo tanto, efectivamente tengo n columnas independientes para construir. Otra lectura que uno puede hacer de este enunciado es simplemente decir vectores propios asociados a valores propios distintos son linealmente independientes. ¿Ok? Demostración. Como todos los resultados de independencia lineal,
lo que tenemos que hacer es súper simple. Tenemos que decir, supongamos que la suma de alfa i por b sub i es igual a 0, o sea, asumamos, perdón, asumamos que tenemos una combinación lineal nula, ¿qué tenemos que probar? Para probar alfa i es igual a 0. Que todos los escalares son 0. Entonces, por demostrar que alfa i es igual a 0 para todo i. Y acá uno dice, bueno, vamos a hacer unos calculitos. En efecto. ¿Ok? Primero que todo, si yo estoy listando lambda 1 hasta lambda k valores propios, lambda 1 hasta lambda k son todos distintos. ¿Están de acuerdo? Si no, no. Ahora, si eso es cierto, estoy de acuerdo. Si eso es cierto, él me dijo, también es naturalmente cierto que si yo multiplico esto por la matriz A, eso también va a ser. Obvio. ¿Cierto? Aplicamos a cada lado y lo que nos queda es que la suma de alfa i, obviamente, multiplicar por una matriz lineal, así que lo puedo colocar inmediatamente así, es igual a 0. Pero ¿qué cosas sabemos de cada b sub i? ¿Es una ley? Son valores propios. Queremos probar que son ley. Que son los valores propios, los vectores propios. Que son vectores propios, por lo tanto, cuando yo les pego por A, esto que está acá yo lo sé calcular, eso vale lambda i por b sub i. ¿Están de acuerdo? Así que esto me dice que la suma de alfa i por lambda i por b sub i es igual a 5. Ahora, esta demostración teníamos que hacerla por inducción. ¿Ya? Lo que acabo de escribir no está mal. O sea, es correcto, de hecho es la demostración del paso inductivo, pero me faltó ver que teníamos que hacerlo por inducción y escribir el caso base, pero recapitulémoslo. Que no quiero partir todo desde 0 de 0, ya. Guardamos eso. Eso lo podemos dejar guardado y ahora decimos sigamos por inducción. Sigamos por inducción. ¿Inducción sobre qué? Siempre que uno va a hacer una demostración por inducción tiene que preguntarse sobre qué va a ser la inducción y la inducción en este caso va a ser sobre el tamaño de la familia que yo quiero probar que se lee. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si K vale exactamente igual a 1? O sea, si yo tengo un valor propio. ¿Qué significa? Que la familia de vectores propios va a ser ley, o sea, significa que tengo un vector propio. ¿Y cuánto un vector es linealmente independiente? Uno solo, cuando tengo un puro vector y quiero saber si ese vector es linealmente independiente. ¿Cuál es la condición para que un vector sea ley? Que no sea 0. Pero por definición nosotros dijimos que los vectores propios eran siempre distintos de 0.
Por lo tanto, si yo tengo solo un valor propio, naturalmente el vector propio asociado es distinto de 0. Entonces, si k es igual a 1, esto implica que tengo lambda 1 y que tengo p sub 1 distinto de 0. O sea, eso es lo mismo que decir la familia compuesta solo por p sub 1 es Li. ¿Sí? Eso es sencillo. Ahora, paso inductivo. ¿Qué vamos a suponer ahora? Ahora vamos a suponer que tengo una familia de tamaño k más 1, ¿sí? Pero que la propiedad es cierta para familias de tamaño k. Entonces, paso inductivo, propiedad cierta para familias de tamaño k, por demostrar que para el tamaño k más 1. Okay. Y ahora sí, volvemos acá. Nosotros sabemos que esto es cierto para k o para k más 1, da lo mismo. Yo tenía mi combinación lineal, tengo mis k más 1, entonces aquí voy a reescribir, tenemos, ¿cierto?, que queremos demostrar que tenemos una combinación lineal desde i igual 1 hasta k más 1 de alfa i por b sub i que va a 0. Este pasito anterior nos dice inmediatamente que eso implica que la suma desde k igual 1, perdón, desde i igual 1 hasta k más 1 de alfa i, lambda i, b sub i es igual a 0. ¿Sí? Es lo que hice acá, o sea, le pego con la matriz, uso que son vectores propios y tengo eso. Y aquí viene el paso mágico que no podía hacer antes porque no estaba escrito como una cuestión de inducción. Es que esto mismo yo lo puedo mirar y así como lo puedo multiplicar por una matriz, lo puedo multiplicar por un escalar, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Y por qué escalar no lo voy a multiplicar? Bueno, lo voy a multiplicar por lambda k más 1. Y si yo multiplico esto por lambda k más 1, voy a borrar y voy a seguir escribiendo arriba. Si yo multiplico esto por lambda k más 1, me queda lo siguiente, me dice que la suma desde i igual 1 hasta k más 1 de alfa i, lambda k más 1 por b sub i es igual a 0. ¿Claro? Esto es lo que yo sé, esta es mi hipótesis. Mi hipótesis es que yo tengo una familia que quiero probar que es Li. ¿Sí? La multiplico por escalares, obtengo una combinación nula. Siempre empiezo de ahí y yo lo que quiero mostrar a partir de esto es que todos los alfa y son 0. Por ahora, lo que yo puedo hacer es primero multiplicar esta igualdad por la matriz A y obtener esta igualdad, o por el escalar lambda k más 1 y obtener esta igualdad. ¿Sí? Y ahora fíjense, ¿qué pasa si a esta igualdad yo le resto esta igualdad? Al lado izquierdo me queda la suma desde i igual 1 hasta k más 1 de alfa i, lambda k más 1 de sub i, menos alfa i, lambda i de sub i, igual 0. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, cuando i vale 1, esto es alfa 1, lambda k más 1, b sub 1, menos alfa 1, lambda 1, b sub 1. ¿Están de acuerdo? Cuando i vale 2, es alfa 2, lambda k más 1, b sub 2, menos alfa 2, lambda 2, b sub 2. Pero en algún minuto i llega a k más 1. Y cuando i vale k más 1, esto es alfa k más 1, menos, por lambda k más 1, por b k más 1, menos alfa k más 1, lambda k más 1, b k más 1. O sea, cuando el índice vale k más 1, este término desaparece.
Así que esta ecuación que está aquí es en realidad la suma desde i igual 1 hasta k de lambda k más 1 menos lambda i por alfa i por b sub i. Y eso es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Borro el último término porque el último término es 0 y después factorizo. Pero, ¿por qué es tan mágico? ¿Quién me puede decir por qué ahora ya estamos listos para concluir? ¿Cuántos vectores están en esta suma? ¿Cuántos vectores aparecen ahí? K vectores. ¿Y cuál es la hipótesis de inducción? El tamaño de los ¿Qué cosa es el tamaño de los vectores? de la familia. No, la hipótesis de inducción es que para familias de tamaño K, la propiedad se tiene, ¿o no? O sea, acá tengo una combinación lineal de K vectores asociados a valores propios distintos, y por hipótesis de inducción, eso me dice que son LI. Y eso implica entonces que para todo i desde 1 hasta k, lambda k más 1 menos lambda i por alfa i, eso tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo de que para tamaño k se tiene, por lo tanto, esta familia es LI, por lo tanto, si tengo una combinación nula, todos los escalares tienen que ser 0. ¿Están de acuerdo? Y aquí viene el remate, porque resulta que, ¿cómo es ese número? ¿Cómo es lambda k más 1 menos lambda i cuando i es distinto a k más 1? O sea, cuando estoy mirando dos distintos. ¿Cuánto vale esa diferencia? Porque recapitulemos, lo que yo quiero probar es que todos los alfa i son 0 y ahora encontré que el producto de algo por alfa sub i es 0. Pero cuando un producto vale 0, ¿qué tiene que ocurrir con sus factores? Que al menos uno de los dos se anula, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿puede ser este el que se anula? ¿Por qué no, Macarena? Porque la nota ahí es mayor, o sea, mono mayor que... Está confundiendo el índice con el valor del elemento. No es 0, porque partimos diciendo que todos los lambdas son distintos. ¿No? Y acá estoy mirando el índice solo hasta acá, o sea, acá nunca resto lambda k más 1. Por lo tanto, como estos eran todos distintos, esto siempre es distinto de 0. Así que la única opción es que alfa i es igual a 0. Pero ojo, acabamos de probar que alfa i es igual a 0 para todo i de 1 hasta k. Y yo quiero probar para todo i de 1 hasta k más 1. Pero bueno, volvemos a la ecuación original, a la hipótesis original de la independencia lineal. Cuando vuelvo acá, tengo una suma hasta k más 1 de alfa sub i por b sub i que vale 0. Pero resulta que acabamos de probar que hasta k todos los alfa i son 0. Así que esta expresión original lo que me está diciendo es que alfa k más 1 por bk más 1 tiene que ser igual a 0. Porque todo el resto de la suma desapareció. Pero bk más 1 es un vector propio, por lo tanto puede ser 0. Así que eso me obliga que alfa k más 1 es 0. Y así efectivamente hemos probado el paso inductivo. Y por lo tanto, para cualquier familia de cualquier tamaño k, si cada elemento está asociado a un valor propio distinto, entonces los vectores propios son linealmente independientes.
¿Quedó clara la demostración? Profesor, una consulta. Esa, Un poquito más fuerte, porque esa sumatoria de ahí, del Kama Sutra, de los vectores propios, ¿yo cómo sé que eso es una hipótesis de algo que yo puedo sacar ahí? Yo sé que es cierto eso. No, porque recuerda tú que ¿qué es la independencia lineal? La independencia lineal es una propiedad definida por un implica. Dice, mira, una familia es linealmente independiente si cada vez que yo obtengo una combinación nula de ellos, entonces todos los escalares son cero. Entonces yo solo tengo que chequear que los escalares son cero cuando la combinación lineal es nula. Si yo tengo una combinación lineal no nula, no tengo nada que chequear, entonces por eso esta es mi hipótesis con la que yo siempre empiezo si quiero probar independencia lineal. Siempre asumo que eso es cierto. Yo parto diciendo, sé que la combinación es nula, tengo que demostrar que los escalares son nulos. Sí, porque tenía entendido en ese caso que yo lo que podía utilizar en el paso inductivo, cuando yo hago el Kama Sutra, esa parte cuando yo se supone que no era una hipótesis, era como mi tesis, que yo debía demostrar que eso era algo. No, pero, Entonces el anterior yo debía utilizarlo para llegar a eso. pero si eso hicimos, ¿no? Justamente dijimos, queremos probar la independencia lineal de la familia Kama-1 y usamos como hipótesis de inducción que la independencia lineal para familia de tamaño K. Sí. Claro, y eso fue lo que hicimos acá, cuando yo dije, bueno, tengo esto, entonces puedo concluir que todos los escalares son cero, es porque estoy usando como hipótesis de inducción que la propiedad es cierta para tamaño K. Entonces comprobó que desde ese lado yo puedo llegar a la hipótesis. O sea, en ese caso, para el tamaño K. No. Porque, o sea, ahí partimos de un tamaño K más 1, ¿cierto? Sí, Una familia de porque tamaño yo quiero K+1. probar que la hipótesis es cierta en el tamaño K más 1. Ujú. ¿Sí? Yo quiero probar que mi propiedad es cierta en el tamaño K más 1 y mi hipótesis es que mi propiedad es cierta en el tamaño K. Esa es la hipótesis de inducción usada acá. Sin embargo, ¿qué significa probar la propiedad para tamaño K más 1? Significa tomar cualquier familia de tamaño K más 1, ver que si tomo una, y quiero probar para esa familia la independencia lineal. Entonces entramos al mundo de probar independencia lineal. Asumo entonces que parto de una combinación nula. Porque lo que yo quiero probar es que para combinaciones nulas, todos los escalares tienen que ser cero. ¿Sí? Una forma también de demostrarlo así. O sea, un paso por el que se puede tomar. O sea, Porque en el caso del profesor Gerardo, cuando nos enseñaba a demostrar siempre era al revés. Teníamos que hacerlo del otro paso en adelante. Sí. no sé lo que... No logro entender lo que tú me estás diciendo. Que directamente de la hipótesis que nosotros tenemos, llegar a lo que queremos buscar, que sería nuestra tesis, el paso K más 1, ¿cierto? Insisto... O sea, nosotros partíamos del paso de la familia de tamaño K para llegar a la familia de tamaño K más 1. Sí, Pero aquí eso fue mismo lo que hicimos, hicimos. ¿no? Eso Lo fue lo que mismo que hicimos. Yo estoy usando que en la familia de tamaño K tengo la propiedad. Eso se llama la hipótesis de inducción, es lo que estamos haciendo exactamente. Ah, pero yo creo que tu duda es porque tú dices que eso lo asumimos como verdad, ¿cierto? ¿Por qué asumimos eso como verdad, ¿cierto? Sí. Esa es tu pregunta. Pero a ver. ya quedó claro. Recapitulo. ¿Qué significa probar que... Voy a usar otras letras. Tengo W1, tengo WN, voy a usar otras letras. Quiero demostrar que esos son LI. ¿Qué significa que una familia sea LI? Que sus escalares sean cero. Sean iguales a cero. No, significa que si yo tomo una combinación lineal, llamémosle betas sub i por w sub i desde i igual 1 hasta n que da 0, Significa que todos los beta ahí. eso implica que los beta i son 0, ¿te fijas? ¿No? Esto es lo que yo quiero demostrar, esa es mi proposición. Pero ¿qué significa probar un implica? Un implica siempre significa probarlo. Asumo Sí, la primera. lo que está el sí y tengo que probar el entonces. Ya entendí. ¿Cachai? ¿No? Estaba mezclando la inducción con este implica, son dos cosas diferentes. Y justamente en el camino de pasar de aquí para acá para el tamaño K más 1, uso la hipótesis de inducción, que es que yo la tengo la propiedad para el tamaño K. Pero siempre igual. ¿Cómo se hace inducción? Caso base. Y después pruebo que cada vez que yo tengo K más 1. ¿Por qué? Simple, pues, porque si yo hago el caso base y sé que cada vez que tengo K más 1, parto de 1. Ah, con 1 puedo hacer 2. Ah, pero con 2 puedo hacer.
Y como ese proceso no para, lo tengo para todos los naturales. ¿Sí? Sí, claro. Ahora que ustedes ya saben programación, ya vieron recursividad, ¿cierto? Sí. Inducción es esencialmente la matemática de la recursividad. Y les dijeron que para entender la recursividad hay que entender la recursividad, ¿no? Es un chiste que contaba Nuss, que es un gran cientista de la computación, que de hecho fue el que generó el primer látex, bueno, el primer TeX. Después el látex es una adaptación de TeX, hecha por Leslie Lamport, y por eso se llama látex, como Lamport TeX. Ok. Bien, entonces con eso damos por cerrada la demostración. Con eso damos por cerrada la demostración. Y esto ya tiene un corolario extremadamente simple de probar. Es el siguiente. Si el polinomio característico tiene exactamente n raíces distintas, inmediatamente A va a ser realizable. Corolario, que es el corolario 5. Si P de A tiene n raíces distintas, entonces A es diagonalizable. ¿Ok? Aprovechemos de repasar lógica. ¿Qué quiere decir este corolario? Que cada vez que yo sé lo primero, tengo que probar que ocurre lo segundo. ¿Sí? Entonces, repasemos. ¿Qué significaba que es diagonalizable? ¿Qué es lo que quiero probar? Quiero probar esencialmente que existe una matriz P y una matriz D, tal que A se escribe como P por D por cada matriz. ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos que esa matriz P tenía que ser construida por, como es de tamaño n, por n columnas que sean vectores propios de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por último, si digo que tengo n raíces distintas, significa que tengo al menos n vectores propios. Porque justamente, si un escalar es raíz del polinomio característico, necesariamente tiene que haber un vector propio asociado, al menos uno. ¿Sí? Porque necesariamente significa que A menos lambda i es no invertible. Y si A menos lambda i es no invertible, significa que hay al menos un elemento que está en el kernel. Un elemento distinto de cero que está en el kernel de esa matriz. Y ese elemento va a satisfacer que A por B va a ser igual a lambda i. ¿Sí? Y como acabamos de probar que para valores propios distintos se producen vectores propios distintos, si tengo n valores propios, tengo vectores propios linealmente independientes. Si tengo n valores propios distintos, tengo n vectores propios independientes y n vectores propios linealmente independientes en Rn forman una base, gracias. Forman una base y por lo tanto tenemos la matriz P. Porque nosotros queremos tener una matriz P invertible y para eso necesitamos que sus columnas sean linealmente independientes o dicho de otra forma que sus columnas formen una base. Listo, probado el corolario. Como ahora quedó grabado, ni siquiera tengo que escribir. Para cada valor propio, el núcleo de la aplicación A menos lambda veces I es tan importante que le ponemos nombre. A ese subespacio vectorial le vamos a llamar el subespacio propio asociado a lambda y lo vamos a escribir así.
W lambda, queda con el de A menos lambda I, su espacio propio asociado a lambda. ¿Ok? ¿Ok? Y eso nos lleva al teorema 7, que en el apunte le hice una pequeña trampa. Revisando ahora la demostración me di cuenta de que nunca definimos la suma directa para la suma de más de dos subespacios vectoriales. Cuando nosotros miramos hacia atrás la parte de espacios vectoriales siempre hablamos de suma de dos subespacios, pero naturalmente si puedo sumar dos, puedo sumar tres, puedo sumar n, y eso no tiene ninguna complejidad. Lo que sí es un poquito más sutil es que vamos a entender por suma directa de varios subespacios vectoriales. Porque, por ejemplo, si nos quedamos en el caso de que estamos sumando solo dos subespacios vectoriales, ¿qué cosa entendíamos por suma directa? ¿Qué significaba que estuvieran en suma directa? Que un vector se podía descomponer como la suma de los otros dos y que al sumarnos, o sea, y su intersección de los dos subespacios era igual a cero. Esa era la caracterización útil, ¿se acuerdan o no? Esa es la caracterización útil. ¿Qué significa que dos espacios estén en suma directa? De hecho, que cualquier elemento en la suma se puede... Fue más o menos tu descripción. ¿Por qué? Porque cuando dijiste cualquier vector, lo que tú estás pensando es que sean espacios suplementarios, que no solo están en suma directa, sino que cubren todo Rn, o todo el espacio, y eso no es necesariamente cierto. Para estar en suma directa yo no necesito sumar todo el espacio. La parte importante es que la intersección entre ellos dos era solamente el cero. ¿Sí? Sin embargo, la definición inicial era otra, porque les recuerdo que la suma de dos espacios vectoriales, o subespacios vectoriales, son todos los elementos del espacio ambiente que yo puedo obtener agarrando un pedacito en uno y agarrando un pedacito en el otro. ¿Están de acuerdo? Y lo que pasa es que cuando están en suma directa, si yo tomo cualquier elemento que se escribe como la suma de dos elementos de esas dos componentes, ¿sí? Lo voy a hacer como, estoy haciendo un paréntesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo U más B, que son todos los U chica más B chica, tal que U chica está en U, tal que B chica está en B. ¿Sí? Y que estén en suma directa lo que me dice es que si yo tomo un elemento, llamémosle W, que pertenece a U más B, existe un único U en U y existe un único V en V, tal que W se escribe como U más W. Estar en suma directa, yo les decía, esta caracterización no es muy útil, porque cuesta trabajar con ella. Pero estar en suma directa lo que me dice es que de alguna manera cuando yo miro los elementos que tengo de sumar cosas, tienen descomposición única. Y en particular, si esta suma directa, que en ese caso nosotros le poníamos un circulito, y en particular, si esta suma directa da como resultado todo el espacio ambiente, ahí efectivamente lo que estoy diciendo es que de forma única yo puedo descomponer cualquier elemento de B o del espacio ambiente como un elemento en U o un elemento en B. ¿Sí? Y si ustedes miran su apunte, la definición dice de estar en suma directa de que todo elemento de la suma existe un único elemento en cada pedacito que hace la descomposición. ¿Ok? Entonces ahora, antes del teorema 7 voy a agregar una pequeña definición o recuerdo, pero recuerdo un trampa porque no lo escribí antes porque me parecía que era complejizarlo mucho y después se me olvidó. Ese pequeño recuerdo es el siguiente: si tengo digamos B1 hasta BK subespacios vectoriales de B, espacio vectorial,
tengo un espacio vectorial cualquiera B y tengo de B1 hasta B son espacios vectoriales. Vamos a decir uno, vamos a definir la suma, que la voy a anotar así, como una sumatoria, desde igual 1 hasta acá de B sub I, es igual a todos los B que escriben en B, tal que B se escribe como B1 hasta BK, donde B sub I pertenece a B sub I grande. ¿Sí? O sea, que es la suma de altos espacios, son todos lo que yo puedo tener sumando pedacitos de cada uno, nada del otro mundo. Y segundo, diremos que los B sub I están en suma directa si cuando yo tomo un B que pertenece a la suma, existen únicos B sub 1 hasta B sub K, cada uno, ya lo voy a escribir no abreviado, existe un único B sub 1 en B sub 1 grande, existe un único B sub 2 en B sub 2 grande, hasta que existe un único B sub K en B sub K grande, ¿cierto? Tal que B se escribe como B sub 1, suma hasta B sub K. ¿Sí? Agregarle el apellido directo de suma es simplemente decir las composiciones únicas. ¿Ok? Bueno, moralmente acá se ve todavía. Entonces ahora sí, vamos a enunciar el teorema 7, que ¿qué es lo que nos dice? Si lambda 1 hasta lambda k son valores propios distintos, les recuerdo, en la pizarra siempre anoto la versión resumida del enunciado que está claro en el apunte. Entonces, W lambda 1 está en suma directa, o W lambda 1 hasta W lambda k están en suma directa. ¿Sí? O sea, el resultado de sumarlos todos ellos me produce cosas con descomposición única. Más aún, si A es diagonalizable, adivinen cuál es el resultado de esa suma directa. Ahí, es RN.
la demostración de este teorema, la verdad es que es bastante fácil, honestamente. No es difícil. Y cuando uno lo lee, se ve bastante poderoso, pero de alguna manera, este teorema lo único que hace es formular de una forma más intimidante lo que probamos recién antes, y es que vectores propios asociados a valores propios distintos son linealmente independientes. Miremoslo de la siguiente manera. De alguna manera, los vectores propios son ciertos, los que generan cada subespacio propio. ¿Sí? O sea, los vectores propios son una base de cada subespacio propio. Y nosotros vimos que cuando yo tenía dos cosas que eran independientes, lo generado por ello estaba en suma directa. Eso lo vimos cuando estudiamos suma directa. Lo discutimos, de hecho, yo creo que hasta se los dejé como ejercicio. Que si yo tenía dos familias LI, entonces lo generado por ellos era suma directa. ¿Sí? Y después, si hay algo analizable, lo que estamos diciendo es justamente que cuando aglutino, que bonita palabra, la base de este más la base de este hasta la base de este de acá, encontraba n, ¿se acuerdan? Y ya sabemos que esos n entre sí son LI. Y también esto lo vimos cuando vimos suma directa, que si yo tenía una base de cada uno, los generados eran LI, entonces la base de lo que sumo es... La base aglutinada era la base de la suma, digamos. Bueno, y si es diagonalizable, yo sé que todo eso junto me genera Rn, o sea, esto no es ninguna sorpresa, porque ser diagonalizable es justamente producir n vectores Li. Y n vectores Li en Rn son bases, así que esto es para nada sorprendente. Y se fijan, en realidad lo que está aquí detrás fuertemente es la independencia lineal, nada más. ¿Ok? Entonces, la demostración realmente no es difícil, y de nuevo, recapitulemos. Yo quiero probar que estas cosas están en suma directa, o sea que hay una unicidad en una descomposición. ¿Cómo pruebo siempre las unicidades? Supongo que hay dos. Extraordinario. Entonces, digamos, vamos a tomar un B que viva en W lambda 1 hasta W lambda K. Como yo no sé todavía que están en suma directa, lo anoto sin circulito. Sí, digo ya, tomo un B que viva ahí. Y por contradicción voy a suponer que B se puede escribir como la suma de los B sub I, donde cada B sub I vive en un subespacio propio que le corresponde. Y por otro lado, ese B también se escribe como la suma de unos B sub I cola de chancho, donde cada cola de chancho también vive en el espacio que le corresponde, ¿cierto? Y lo que yo quiero demostrar, por demostrar que para todo I, B sub I es igual a B sub I cola de chancho. Y si yo demuestro esto, lo que estoy diciendo entonces es que yo no tenía dos descomposiciones distintas, sino que tenía solo una. Ahora, ¿cómo demuestro eso yo? ¿Qué se le ocurre que podemos hacer? Están en la sumativa 3, se están jugando el curso, y se me ocurre nada mejor que pedirles que demuestren esto. ¿Qué podrían hacer? ¿Podemos igualar la sumatoria? Las podemos igualar, sí, pero ¿por qué eso te ayudaría? Es una idea, es mejor que nada, estoy seguro. Que después la podría igualar a 0. Pero ¿cómo le igualaría a 0? O sea, si tengo dos cosas iguales, le agrego... ¿No puedo agregarle un 0 así? No, pero es que estaríamos igualando la sumatoria de B sub I igual a la sumatoria de B sub tilde. ¿Ya? Ya después pasamos a la sumatoria del otro lado. Ah, ya, pero que en ese caso digo, ¿por qué mejor no restamos estas dos igualdades?
Si yo resto esas dos igualdades, fíjense qué locura, que la suma de los B sub I menos los B sub I con la de chancho es igual a 0. Eso me gusta más. ¿Y por qué eso me gusta más? Estamos reconstruyendo la demostración. ¿Por qué eso me gusta más? ¿Qué cosas sabemos nosotros? ¿Qué cosas ya aprendimos? Que aprendimos que valores propios independientes generan vectores propios linealmente independientes. ¿Sí o no? Y para la independencia lineal nos gusta cosas iguales a 0, eso es lo primero. O sea, insisto, cuando ustedes se enfrentan a un problema de un curso que están diseñados para que los puedan resolver, ustedes tienen que mirar en su caja de herramientas. Y si ven un clavo, tienen que buscar un martillo. O a la inversa, si tienen solo un martillo, tienen que mirar dónde está el clavo que tienen que clavar. O sea, hay que jugar con lo que uno tiene. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que otra forma de leer la independencia lineal, nosotros siempre la hemos leído como combinaciones lineales, que son 0, cada escalar es 0, ¿cierto? ¿Sí? Pero en este caso, ¿cuál sería el escalar que estoy usando? ¿Cuál es el escalar que puedo poner a 0? No hay, porque ¿qué es el escalar si ustedes quieren 1 por ese que está ahí? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde vive ese muchacho? Ese vive en W lambda I, ¿cierto? Porque es una combinación lineal de vectores que está ahí. O sea, cada uno de estos tipos es un elemento de ese espacio propio. Y los elementos del espacio propio son todos vectores propios asociados a lambda I. Por lo tanto, cada uno de ellos es un vector propio asociado a un valor propio distinto. La única forma de que una combinación entre ellos de 0 es que cada pedacito sea 0. Y en este caso, esto implica entonces que B sub I es igual a B sub I con la chancho para todo. ¿Sí? Recapitulemos. En general, yo tengo esta expresión para independencia lineal. Alfa I por B sub I igual a 0. Y uno siempre veo, bueno, si eso pasa, obligadamente, si los B sub I son LI, significa que el escalar es 0, ¿cierto? Pero otra forma de decirlo, si estos vectores, cada uno eran LI, significa que cada pedacito de la suma es 0. Es esencialmente lo mismo que cuando ustedes tienen un problema en física y tienen algo del tipo XY igual 0, 0, ¿cierto? Uno dice, si las fuerzas son 0 es porque las fuerzas en X son 0 y las fuerzas en Y son 0. ¿Por qué? Porque lo que está en X y lo que está en Y es linealmente independiente. No sé si todavía tienen problemas sin física.